La economía de tu vida. Cómo administrarte de los 10 a los 100 años. Iguales, pero distintos. Presentación. La economía de tu vida es un proyecto que surgió justamente de la vida. Teniendo en cuenta la gran variación que caracteriza a la economía argentina, no es poca la gente que me pide asesoramiento sobre cómo gastar, si le conviene comprarse un auto ahora o esperar un poco, sí. Para ahorrar debería comprar dólares o poner la plata en un plazo fijo, si para invertir es mejor un departamento de pozo o tener acciones. Estas preguntas son comunes a todos, pero tienen respuestas distintas según la persona y según cómo esté en el país y el mundo en ese preciso momento. Dice Maitena, las mujeres somos todas distintas, pero nos pasan las mismas cosas, y eso corre para todos, nos pasan las mismas cosas, pero somos diferentes. Por eso las respuestas también son diferentes, porque no es igual darle un consejo a un joven que recién empieza su vida laboral que a un jubilado, a alguien que es padre de 3 hijos que a un soltero. La economía no está escindida de nuestra propia vida, sino que nos acompaña y crece con cada uno de nosotros. En este libro me propuse el desafío de dar algunas claves para el momento de tomar decisiones económicas teniendo en cuenta la particularidad de las distintas etapas que en líneas generales todos atravesamos. En primer lugar tenemos ingresos, es decir que recibimos un sueldo si somos empleados o generamos una ganancia si somos empresarios o comerciantes. Después, decidimos en qué gastar una parte de esos ingresos. También elegimos cómo ahorrar, y si tenemos ahorros, de qué modo invertirlos. Y puede darse el caso de que decidamos adelantar un gasto y nos endeudemos para poder hacerlo. El libro sigue esa misma lógica. Ingreso, gasto, ahorro, inversión, deuda. Cada capítulo comienza con una parte teórica. En ella te cuento, un poco desde la teoría económica y otro poco a partir del comportamiento habitual de la gente, cuáles son los supuestos y los conceptos que están detrás de cada una de estas acciones. Es la base para ir entendiendo luego algunos de los consejos que vas a encontrar en cada etapa de la vida. Pasar de una a otra parte del capítulo te permitirá pasar de no entender nada de economía a familiarizarte y amigarte con ella. Para organizar los capítulos, me enfrenté al reto de pensar cómo lidiamos todos con cada una de estas acciones a lo largo de nuestra vida, cómo las encaramos de acuerdo con nuestra edad. Y aquí puse en juego mi beta más pragmática. Decidí dividir el libro por décadas, lo cual, si bien es arbitrario y no del todo realista, es muy práctico y funcional. Entre los 10 y los 20 años, esta primera etapa comprende la adolescencia y el final del colegio secundario. Entre los 20 y los 30 años, la finalización de los estudios y el comienzo de la era laboral, pero sin compromisos familiares. Entre los 30 y los 50 años, es la etapa de mayor crecimiento profesional y cuando nuestra actividad familiar está a pleno. Entre los 50 y los 65 años, cuando lo logrado se consolida y se mantiene. Los hijos comienzan lentamente a independizarse y tenemos más tiempo para nosotros. Después de los 65 años, es la etapa del retiro, cuando dejamos atrás nuestra vida activa y ya no tenemos hijos a quienes mantener. Por supuesto que algunas personas comienzan antes alguna de estas etapas, otros más tarde. Y están los que no lo hacen nunca. Como te dije, se trata de un recorte con fines pragmáticos, que no refleja en su variedad y diversidad la vida de todas las personas, algo que sin duda sería imposible. Cada uno va construyendo su vida según sus propios tiempos, pero en cierta forma. Son etapas ineludibles que encierran situaciones similares para todos. Como dice Maitena,
Las ideas que te propongo van a servirte como guía cuando tengas que tomar decisiones económicas y sientas dudas e inseguridades. Se trata de consejos que a algunos les servirán más que a otros. Ciertas sugerencias te parecerán obvias y otras quizás innovadoras, y descubrirás las razones de muchas de esas cosas que haces cotidianamente pero de manera intuitiva y que te dan buenos resultados. Si tu idea es hacerte rico, este libro no es para vos. Para eso tendrás que estudiar, laburar o ganarte el Kini 6. En cambio, si buscas ordenar los conocimientos de economía intuitiva que ya manejas y aprender algunas cosas que te ayudarán a decidir mejor, adelante. Así es la economía, nos acompaña en nuestra vida. Desde los 10 hasta los 100 años. Disfrutémosla. ¿Cuánto vale un argentino? Ingreso. Hay un famoso chiste que se hace en buena parte de Latinoamérica y que dice que a un argentino hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale. Teniendo en cuenta la diferencia de precios, realmente es un negocio. Los ingresos juegan un rol importantísimo a lo largo de nuestra vida. Pero mientras que en el resto de nuestras acciones económicas, gastar, ahorrar, invertir o endeudarnos, hay una fuerte participación de nuestra voluntad, la mayor parte de las veces nuestros ingresos dependen de la voluntad de terceros. No se trata de victimizarse, pero lo cierto es que tendremos el ingreso que otros estén dispuestos a pagar por nosotros. Y por lo general, este nunca coincide con lo que nosotros pensamos que valemos. Es muy importante entender esto porque si querés tener ingresos mayores, definitivamente deberías valer más para aquel que va a pagarte el sueldo. Pero, ¿cómo se hace? Tu ingreso depende de un amplio abanico de variables, que van desde en qué medida tu rol ayuda a incrementar el valor de la empresa hasta cómo te llevas con tu jefe. Una estrategia exitosa para cotizarse es capacitarte permanentemente para ir sabiendo cada vez más y poder aportar más. Sin embargo, en este rubro las cosas no siempre son justas. Todos conocemos casos de empleados que cumplen a rajatabla la ley del mínimo esfuerzo y sin embargo ganan más que nosotros, que nos desvivimos trabajando. De todas maneras seamos sinceros, nadie piensa mejor de nosotros que nosotros mismos. Quiere decir que los ingresos presentan un desafío constante, porque responden a múltiples causas. Si estudias y te esforzas mucho no necesariamente vas a ganar más, pero tampoco es garantía chuparle las medias a tu jefe. ¿Cuánto vale un trabajador independiente, profesional o comerciante? Ser un trabajador independiente da una noción mucho más clara de todo esto. Si sos comerciante o empresario y tus productos no se venden, entonces tenés dos opciones, bajarles el precio o producir algo diferente. Y aquí no hay vueltas. Lo mismo ocurre si sos profesional independiente, tus honorarios no solo van a depender de tu formación y capacitación, sino también de cuál es la tarifa en juego en el mercado. A esto se le suma que en un escenario de inflación y de bajo o nulo crecimiento económico, esa definición se vuelve todo un reto. ¿Sabes cuán productivo sos? Habrás escuchado esta palabrita miles de veces, aunque seguramente nunca te queda muy en claro lo que significa. Productividad es lo que aportas a la producción de riqueza, a la creación de bienes o servicios. Si trabajas una hora, tu productividad es lo que produjiste en esa hora de trabajo, si trabajas 8 horas, lo que aportas durante ese tiempo. Por lo tanto, la forma de mantener tu salario o de lograr incrementarlo en el largo plazo está relacionada con la posibilidad de aportar cada vez más a la producción de la empresa donde estés empleado. Eso no quiere decir trabajar más horas, aunque muchos lo hacen, sino ser más eficiente en la misma cantidad de tiempo. Dicho de otro modo, la idea no es aportar horas hombre, sino trabajar mejor.
Para conocer tu productividad tenés que evaluar qué haces y qué impacto tiene tu participación en la empresa. La productividad entendida como aquello que aportamos a la creación de bienes o servicios se corresponde, a lo largo del tiempo, a lo que iremos teniendo como ingreso. Por supuesto que esto no es tan exacto y resulta difícilmente medible, pero sí. Uno se queda haciendo lo mismo toda la vida nunca verá incrementarse sus ingresos por el mero paso de los años. Esta regla tiene algunas excepciones, donde por convenios de los sindicatos el salario crece de acuerdo a la cantidad de años en los que uno se desempeñe en su lugar de trabajo. Pero más allá de estas cláusulas en principio no existen incrementos por tiempo acumulado, a menos que eso signifique ganar experiencia o forjar redes, que implican un valor agregado al proceso productivo, que luego puede verse reflejado en nuestros ingresos. Por eso es que incorporar conocimiento todo el tiempo ayuda a nuestro mejor desarrollo laboral. Pero conocimiento no es solo aquello que leemos o los cursos que hacemos. ¿Cómo? Te explico. ¿Hay o no hay una universidad de la calle? Es evidente que el estudio y la preparación formal permanente nos conceden mayor capacidad de negociación a la hora de discutir nuestros ingresos, y además nos dan la comprensión del negocio donde nos desempeñamos y del lugar que ocupamos. Pero el conocimiento no es el único factor en juego, sino que existe otro que pesa bastante en la valoración que los otros hacen de nosotros y es la experiencia, o en lenguaje común, tener calle. Esa experiencia se compone a su vez de una variedad de factores, entre los cuales hay dos con más peso específico. Uno es el conocimiento del mercado, de los estándares de la competencia. Saber qué es lo más y lo menos importante te lo va dando solo la experiencia. El segundo factor, aunque para nada menor, es la red de vínculos o relaciones que vayas generando. Mientras más activo seas en crear y cultivar una red de vínculos, mayores oportunidades se te presentarán de tener alternativas que te permitan mejorar tus ingresos. Según datos de consultoras, 3 de cada 4 personas que consiguen un nuevo trabajo, es decir, más del 75% de la gente, lo hacen a través de relaciones informales construidas durante su carrera laboral. Tanto el arte de armar redes como la propia experiencia son cosas que se adquieren con los años. Por eso es que digo que por más formación que tenga un graduado recién recibido, en un principio ganará menos que otro con varios años trabajando en el mismo lugar. Para todos los que están leyendo este libro es claro que, considerando el ciclo completo de la vida, el primer trabajo nunca ofrece elevados ingresos. Esto es así porque al principio, sí. Bien damos cosas de nosotros, son más las que recibimos y nuestra productividad todavía es baja. Pero a medida que vamos aprendiendo la tarea nuestra productividad crece y, por lo tanto, también nuestra posibilidad de tener mayores ingresos. Pero hasta las redes y la experiencia cumplen un ciclo. Uno no va acumulando experiencia todo el tiempo ni agrandando su red de contactos permanentemente. De hecho, también los demás van conociendo los límites de lo que uno puede ofrecer. Por eso también la escala de ingresos va incrementándose con el tiempo hasta que llega a su límite, que son los 50 años, y a partir de entonces se estabiliza hasta la jubilación. Esto no es solo consecuencia del contexto, sino que, con el paso del tiempo, también uno va tomándose las cosas con otra actitud. Es necesario destacar especialmente que la experiencia va perdiendo eficacia en algunos sectores más que en otros. La irrupción de nuevas tecnologías modifica radicalmente la forma en que se venía encarando un negocio. Por ejemplo, hacer publicidad en Internet no es lo mismo que hacerla por televisión. Así, tener experiencia en publicidad televisiva va perdiendo valor en la medida en que aparecen canales con otras lógicas y dinámicas. Sin embargo, es
Esto mismo lo que nos obliga a estudiar y actualizarnos para poder mantener nuestra productividad y sumar a la empresa mayor producción de bienes o servicios, a fin de que nos retribuyan por lo que creemos que valemos. Como todo argentino que se precie. El ingreso en la edad pasiva. En las sociedades modernas, principalmente europeas, la tendencia en materia jubilatoria marca que ese ingreso sea de carácter universal y básico, y alcance a cubrir las necesidades primarias independientemente de si uno aportó o no lo hizo nunca. Y para compensar estos ingresos de supervivencia se le suman ciertos incentivos para fomentar el autoahorro. En la Argentina sin duda existe lo primero, pero no lo segundo. Hayamos o no aportado en nuestros años de trabajadores activos, tenemos una jubilación mínima, un ingreso que con suerte sirve para pagar los alimentos y el transporte, aunque es una entrada difícilmente compatible con la posibilidad de mantener el nivel de vida que tal vez teníamos previamente. En cambio, en materia de incentivos para fomentar el autoahorro, si bien todo el mundo sabe que debería ahorrar, no hay premios ni beneficios para aquellos que piensen en inversiones en dinero que no puedan moverse hasta los 65 años. Esto beneficiaría mucho la economía del país en tanto contribuiría a la creación de un mercado de capitales. Pero habría que hacerlo de manera voluntaria, no impuesta e involuntaria como fueron las AFJP en su momento, un sistema en el que uno lisa y llanamente perdía la noción de propiedad. Si independientemente de nuestra voluntad nos quitan parte de nuestros ingresos para ponerlos en un sistema jubilatorio, ese dinero no puede ser considerado propio. El salario es una excusa para recaudar, no es nuestro dinero. Si en cambio lo cobramos y tenemos luego la posibilidad de depositarlo, o no, en una cuenta para el futuro, la propiedad de ese ahorro no ofrece ninguna duda. Por eso es que más que ahorro involuntario, lo mejor sería dar incentivos al ahorro voluntario. Hay que saber que los ingresos también involucran el modo de administrar el resto de los recursos. Vivimos en una época en que los adelantos tecnológicos alcanzan cada vez a un porcentaje mayor de la población, mientras que los últimos avances científicos han movido los límites de nuestra expectativa de vida. Hoy la gente vive más años y en mejores condiciones físicas. Y muchos, con ganas y capacidad de seguir haciendo cosas. Lo cierto es que no se les ofrecen demasiadas opciones. Y todo se complica cuando hay que estar activos por necesidad y ya no por propia decisión. Como vemos, los ingresos nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Ahora vamos a tratar de entender cómo influyen en las distintas etapas, desde los 10 años hasta los 100 y más.